Amigos, buenas noches. En todas las primeras planas de los medios de comunicación masiva está destacada la noticia que Alan García, antes de terminar su mandato, le propuso a Humala indultar a Fujimori. En Univisión, Alan dijo lo siguiente: salgamos los dos y tomemos esta decisión. Para mí es difícil hacerlo al final del gobierno y para usted es difícil hacerlo comenzando. Pero si lo hacemos los dos, convenceremos al país. Humala, como es lógico, ignoró la propuesta, pero Alan logró su propósito, es decir, tocar de pasadita el tema Fujimori para en una futura declaración pública demostrar que sí se preocupó por Fujimori. Sobre este malabarismo político yo tengo 3 comentarios. En primer lugar, yo soy amigo de Alan García y siempre lo seré, pero él sabe que mi amistad, que nuestra amistad no es al precio de la verdad. En segundo lugar, un presidente de la República lo es hasta el último día de su mandato. Así que si Alan hubiese querido terminar con el flagelamiento judicial y policial contra Fujimori, sencillamente lo hubiese indultado, pero no lo hizo porque le faltó valor y esa es toda la verdad. En tercer lugar, Humala no tenía por qué indultarlo. Él hizo una campaña descarnada contra el fujimorismo y siempre estuvo de acuerdo con la ridícula teoría mediata con la que el Poder Judicial sentenció a Fujimori virtualmente a cadena perpetua. Alan, en cambio, reconoció el lado positivo del fujimorismo. Nunca estuvo de acuerdo con la abusiva sentencia y hasta contó con la bancada fujimorista que le dio mayoría en el Congreso y gobernabilidad a su gobierno. Por estas y otras razones más, Alan pudo y debió de haberlo indultado. Al no hacerlo, lo entregó en manos de sus enemigos y lo condenó a morir en prisión. Y este es un precio que en algún momento, sobre todo si Alan es candidato, tendrá que pagarlo electoralmente, ¿no? Bueno, y yo espero que si Humala tiene el valor que no se tuvo antes, quizá, en efecto, no tenga el presidente Fujimori que morir en la cárcel. Yo también creo que es una injustísima sentencia. Al respecto quiero hacer 2 comentarios adicionales. Es decir, concluyendo lo que acabo de decir, Humala todavía podría hacerlo. Ahora bien, ha salido Perú Posible a decir que ellos romperían la alianza si se produce un indulto ilegal. Primero hay que preguntarle a los toledistas, ¿cómo? ¿No decían ustedes que no había ninguna alianza? Lo han dicho hasta hace poco. Ahora resulta que sí hay alianza. Bueno, muy bien. Segundo, si es que romperían la alianza, Perú Posible, si es que hay indulto ilegal. Y no existe la figura del indulto ilegal, porque si es indulto, es el ejercicio de una atribución constitucional del presidente de la República. Y ya puede haber informe negativo de las comisiones que quieran antes, si el presidente le da la gana de ejercer su atribución. No cabe que se pueda decir después que es ilegal el indulto. Ahora bien, el segundo comentario es el siguiente. El diario de Descanseco, La República, el diario que normalmente o que siempre miente, salvo a veces que dice la verdad, publica hoy un editorial, como no podía ser de otra manera, por supuesto en favor de Perú Posible y de Alejandro Toledo para declarar el Día Nacional contra el Terrorismo, el día que ha propuesto Perú Posible, que es el 3 de abril, que es el aniversario de la masacre de Lucanamarca, donde asesinaron a 69 campesinos los terroristas de Sendero Luminoso. Pero La República dice lo siguiente: Kenji Fujimori ha propuesto en cambio el 12 de septiembre, fecha de la captura de Abimael Guzmán, que él adjudica a su padre. Bueno, no es que él lo adjudique, simplemente es un hecho objetivo, real, verídico, de que en el año 92, el 12 de septiembre, se capturó a Abimael Guzmán, a Irene Parraguirre y a otros líderes. Muy bien, dice La República, con lo cual toma a los peruanos por desmemoriados, pues ese día nada tuvo que ver con Alberto Fujimori, es decir,
la captura de Abimael nada tuvo que ver con Fujimori, que era ignorante del accionar de la Fuerza Especial, pues se encontraba de pesca en la Amazonía y solo retornó a Lima cuando los hechos estaban consumados, o sea, cuando ya la habían capturado. Y el comentario es el siguiente. Resulta, para la República, por supuesto para los comunistas, para los caviaris y para todos los que no están dispuestos a reconocerle ningún mérito a Fujimori, y en cambio todos los deméritos, cuando ellos, que son los que sostienen la ley de la autoría mediata, Fujimori no tiene ningún mérito porque de ninguna manera podía saber nada de lo que hacían nuestras fuerzas del orden para capturar a Abimael. Por lo tanto, según ellos, Fujimori no tiene ningún mérito en la captura de Abimael, a pesar de que él creó el GEIN, él proveyó de los recursos a la DIRCOTE, etcétera, etcétera. Pero en cambio, cuando algún grupo de militares o de policías cometía algún exceso, como en el caso de la Cantuta y de Barrios Altos, ahí sí, Fujimori, aunque estuviera en la selva o cualquier sitio, él es responsable directo, mediáticamente, y por tanto tiene que ir a la cárcel 25 años. Si son de hipócritas... Oye, sobre el tema que ha propuesto Toledo, ¿no?, y que ha causado una repulsa general con respecto a crear el Día del Terrorismo, Antelo Flores ha recordado que esa ley ya existe. Es la ley 29031, que instituye el 22 de abril, ¿no?, de todos los años como el Día de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los comités de autodefensa y de los ciudadanos que fallecieron defendiendo la democracia y en lucha contra el terrorismo, ¿no? Creo que hay que informarse un poco más para no patinar, pero como esto permite realmente ser creativos e imaginativos, y todo aquello que signifique hacerle recordar a los peruanos que la lucha contra el terrorismo no debe de cesar. Hay varias fechas. Tú propusiste una hace mucho tiempo. No, en realidad, no recuerdo si propuse una, pero en todo caso, lo que hice como ministro de Defensa fue abundar en la misma fecha, porque propuse, por decreto, que el 22 de abril, que es la recuperación de la Embajada de Japón, sea además el Día del Valor Militar. Y ahí, por eso, el 22 de abril, a partir de ese momento, se celebra una ceremonia especial de agradecimiento a nuestros comandos y a los héroes de la operación. Y si aún a pesar de que ya existe una ley, aún a pesar de que existe el Día del Valor Militar, podría pensarse incluso en una fecha, pero esa fecha tendría que ser el 12 de septiembre, lógico, que es el día de la captura de la Embajada del Japón por las Fuerzas Armadas. Pero ¿no? Como coincide que Kenji Fujimori también lo ha propuesto y los fujimoristas lo han planteado al Congreso, entonces por supuesto todos los caballeros se van a oponer. Esto fue propuesto por varias personas hace muchos años, entre ellos tú, ¿no? Por supuesto, muy bien. Pero además Toledo dice, es evidente que se quiere lavar la cara de muchísimas cosas. El señor Toledo le ha dolido que se diga que su grupo político y su gobierno y él personalmente favorecieron al terrorismo. Si le ha dolido, lo siento mucho, lo han dicho otros, yo también, pero lo repito. Flexibilizó el régimen carcelario, indultó a terroristas, desactivó bases antisubversivas, persiguió o permitió que se persiguiera a militares y policías que nos defendieron, los abandonó en su defensa, porque, como sabemos y continúa sucediendo, los militares y policías acusados por derechos humanos se tienen que defender con su propio dinero. Cualquier otro funcionario público lo defiende el Estado contratando los abogados de confianza que los acusados pidan. En el caso de los militares y policías no es así. Es la única excepción. Se allanó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puso por los cielos el informe de la Comisión de la Verdad, montó, repito una vez más, la fábrica de firmas de Perú Posible y el gran fraude en la inscripción de Perú Posible, gastó dinero público en su beneficio y en el de su familia, contrató e hizo contratar a familiares, desprestigió a la presidencia con su comportamiento, mintió innumerables veces al país, así que es un figurete supino. Y finalmente, si alguien dice, ¿por qué insiste Rey en lo de la fábrica de firmas? Y recordando un artículo que salió, digo, ¿será Rey capaz de sustentar el tema? Sí.
el señor Toledo anunció primero el presidente del Consejo de Ministros de la época, Carlos Ferrero, que el presidente de la República y el gabinete de Toledo habían resuelto que el presidente me querellara. Me puso la querella y yo dije que tenía todo el derecho, y a través de mi abogado, con el que estaremos hoy, dicho sea paso, me acabo de dar cuenta, dije que muy bien, que tenía derecho, que yo iba a pedir lo que se llama la excepción de verdad. Por tanto, para que el juez que veía la querella contra mí interrogara y analizara las pruebas que yo iba a dar. El resultado fue que 2 semanas después de presentada la querella, el señor Toledo la retiró. ¿Por qué será? Bueno, y no solamente son esas voces, ¿no? El expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista, el doctor Marcos Ibaceta, ha calificado la actitud de Alejandro Toledo de sobreactuación y de absoluto oportunismo, ¿no? Y por supuesto le ha endosado lo que todo el país sabe, ¿no? Que los terroristas fueron absolutamente beneficiados por su gobierno. Cuando Toledo ingresó había más o menos 4.500 terroristas presos, ¿no? Y cuando Toledo se fue solamente quedaban, creo, unos 300 o un poco 400. Más, como 500. Como 500, ¿no? Así, y Carlos Bruce sí reconoce, hace un mea culpa y dice que efectivamente se equivocaron al aprobar el decreto legislativo 927 que le otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas. Y Daniel Mora también lo ha reconocido. Daniel Mora lo ha reconocido. Y el señor Gilberto Díaz, que es un amigo íntimo y personal de Alejandro Toledo y que ha sido secretario general de Perú Posible, también dice que efectivamente fue un tremendo error. El único que dice que no fue un error y que nunca hizo nada a favor de los terroristas se llama Alejandro Toledo. Es de un cinismo impresionante el supino. Cinismo supino. Bueno, amigos, yo quiero ser muy franco. En este programa dijimos desde el principio que íbamos a hablar sin tapujos sobre lo que nos parecía sobre distintas materias. Yo he visto el domingo, normalmente no lo veo con toda sinceridad, porque me gusta el domingo acostarme un poco más tranquilo. Pero este domingo sí vi una parte de Cuarto Poder, el programa que dirige Sol Carreño, que antes también codirigía Raúl Tola, que ha renunciado al canal, creo yo en buena hora, pero el Cuarto Poder emitió un reportaje sobre el tema de Conga. La impresión que yo tuve como televidente, por supuesto como político y ahora como persona que hace periodismo, fue que el documental estaba totalmente sesgado a favor de los que protestan por Conga, o de los que descaradamente mienten, o de los ignorantes que repiten lo que les han dicho simplemente. El reportaje, si bien entrevistó a un representante de la empresa Yanacocha, entrevistó por supuesto a todos al padre Arana, al presidente regional de Cajamarca, en fin, y a pobladores, en los que, con todo respeto por ellos, se veía que no conocían el tema, sino que repetían consignas. ¿A qué voy? Tan sesgado fue el reportaje que la propia Sol Carreño, al terminar el reportaje, tuvo que intervenir, espontáneamente creo yo, para equilibrar un poco el asunto. Y vino a decir Sol lo siguiente: habría que decir que todos los técnicos coinciden, los que conocen profesionalmente el tema, en que es compatible el oro con el agua. Porque el mensaje que dejaba el documental era que no era compatible prácticamente, y que tenían razón los que se oponían. Por cierto, esa periodista española que narra y que hace el documental, por supuesto es caviar y ha sido muchas veces bien sesgada en sus comentarios de todo tipo. Pero añadió Sol, el mayor reto que tiene el gobierno es inspirar confianza y además comunicar bien a la población. Y aquí es la última reflexión que quiero hacer. ¿Cómo hace un gobierno, amigos televidentes, para comunicar si no es a través de los medios de comunicación? ¿Qué cosa? ¿Quieren que salgan con autoparlantes o con megáfonos el presidente de la República o los ministros para que la gente se entere de lo que piensa el gobierno o lo que piensan los técnicos? Los medios de comunicación tenemos el deber de ayudar a informar correctamente a la gente. Y cuando un medio de comunicación se sesga, no digo en lo que es opinable, porque ahí tenemos todo el derecho a decir nuestra opinión, pero a hacer pensar que una realidad es como la que están
exponiendo en ese momento, si uno no es imparcial, o si ante una falsedad evidente el medio no contesta y dice, amigos televidentes o amigos lectores, lo que fuera, lo que ha dicho este señor es esto, pero en uso del deber que tengo de informar correctamente, me consta a mí como medio de comunicación que lo que dice este señor no es verdad. Eso no están dispuestos a hacerlo algunos. Y me apena muchísimo que de los primeros programas ya dirigidos por la nueva directora de noticias del canal, esta colombiana que acaban de contratar, sea tan sesgado. Estoy seguro que este comentario, como el de otras personas que probablemente harán llegar al Canal 4, servirá para que tengan más cuidado. Muy bien, amigos, vamos a un corte.